Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Bueno, hará unos años, en el primer año de carrera, yo me encontraba un poco desencantado con la carrera de Literatura General y Comparada y fui a caer en un grupo minoritario a las 8 de la tarde, allí perdidos en un edificio frío y decrépito, a una clase donde íbamos apenas 4 personas. Una de ellas, por cierto, era Abraham Echevarri, que es con el que empecé estos programas, y caímos en clase de una profesora que, bueno, nos devolvió, yo creo que a todos los que íbamos a esas clases, un poco el amor a la literatura, y a algunos nos hizo quedarnos en la universidad, otros no pudo ser rescatados, pero bueno, en mi caso yo ahí me quedé, seguramente gracias a esas clases. Así que de alguna forma hoy el círculo se cierra porque vamos a poder entrevistar a esa profesora que se va a Ariza Trinidad, porque ha sacado este libro estupendo, Literatura y Edición, en la editorial Guillermo Escolar, donde, bueno, es difícil en menos páginas y con mayor precisión decir todo lo que ella cuenta sobre el mundo de la literatura, el mundo de la edición. Hay desde una historia del mundo de la edición hasta consejos prácticos sobre estilo, a cuestiones de teoría de la literatura, sobre qué es el texto literario y qué no es el texto literario, hasta los grandes editores literarios frente a los editores publicitarios, en fin, una auténtica brújula para todo aquel que quiera profundizar un poco más en el mundo editorial literario. Y ya sin más preámbulos, Eva, bienvenida al canal. Y bueno, quería preguntarte, porque tú tienes distintas facetas, has hecho cursos de edición, ¿no? Que un poco es en la Complutense, que un poco es de lo que nace el libro. Eres novelista, has ganado de hecho hace poco el certamen Malas Artes de Novela Juvenil y de Fantasía. Eres profesora, también diriges una colección dentro de Nórdica Libros, si no me equivoco. ¿Cómo todo ese conocimiento te ha influido a la hora de escribir este libro? Bueno, Guille, pues lo primero, muchas gracias por la presentación que has hecho. Ese grupo que has mencionado lo recuerdo muy bien y con mucho cariño. No erais 4, erais 8, pero bueno, pero sí, muy, muy pequeño y lo pasamos muy bien. Fueron clases como muy íntimas y pudimos aprovecharlas al máximo. Y bueno, a la pregunta que me haces, pues si te parece, empiezo un poco por el curso de creación literaria, que ahí sí que es verdad que se abordan algunos aspectos de edición, pero está planteado sobre todo desde el punto de vista del autor. Es decir, como un autor es de escritura creativa, ¿no? Y luego hay una parte de creación editorial y los autores crean su propio libro y viven un poco las fases del proceso editorial por las que pasarían en caso de que publicasen un libro con una editorial al uso, ¿no? Luego las clases. Las clases, más que las clases, son los alumnos de las clases los que me han movido a hacer el libro así. Es verdad que tiene, como has visto, un alto componente está muy influenciado por la teoría literaria, porque es de donde vengo. Entonces, bueno, es interesante también abordar un tema que se ha trabajado en bastantes libros desde ese otro punto de vista que quizá no está tan explorado, ¿no? Entonces, ahí el conocimiento de las clases sí que ha influenciado a la hora de plantearlo así. Y luego las clases también los alumnos, es decir, he dado clase en un montón de grados de humanidades de la Complutense y he visto que siempre los alumnos terminan preguntándome, oye Eva, el mundo de la edición, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer para acceder? Y me doy cuenta de que no tienen un conocimiento de cómo es eso, ¿no? En qué consiste. Entonces, por eso en el libro la primera parte quizá, que es quizá la más divulgativa, está orientada a esas personas que no conocen en absoluto cómo es el mundo editorial y que puedan acceder a unos conceptos básicos y a partir de ahí moverse. También doy clase en el máster en traducción literaria. Y es para traductores y traductoras, ¿no? Digo traductoras porque son la mayoría mujeres. Y también, bueno, pues me doy cuenta de que necesitan comprender cómo es el ecosistema editorial en España para que ellos puedan empezar a desarrollarse profesionalmente, ¿no? Entonces, todo esto me ha hecho hacer esa primera parte más divulgativa para aquellos que se quieran acercar al mundo de la edición.
Y luego, pues claro, efectivamente ha influenciado el mundo, mi trabajo como editora, ¿no? Como directora de la colección de mini lecturas. Eso ha influido a la hora de hablar, por ejemplo, de una faceta más desconocida también y de la que no se habla tanto, porque parece que la edición es machacar los textos y producirlos y nada más. Y hay una parte muy bonita que yo también doy en el curso que te he comentado antes, es creación editorial. Es decir, en las editoriales no solamente se publican libros de un solo autor, se crean conceptos de libro a partir de antologías, a partir de ilustraciones y textos recopilados a partir de esas ilustraciones. Es decir, hay otra labor menos conocida y muy creativa en el mundo editorial que, bueno, me ha servido también para perfilar esos aspectos. Y luego también, claro, la reflexión sobre la especificidad del lenguaje literario. Porque te encuentras muchas veces que no es tan fácil que se perciban qué cosas son de mero uso lingüístico y qué cosas proceden del propio estilo literario, ¿no? Hay veces que hay confusión y por eso también hice la otra parte del libro, ¿no? La de estilo y definir una propuesta de definición del lenguaje literario. Y ya. Sí, porque tú siempre haces mucho hincapié en analizar textualmente, bueno, valga la redundancia, los textos para descubrir si son textos literarios o no. Es decir, que tú ante la pregunta de esto es literatura o no es literatura, tú lo que haces es coger el texto y hacer un análisis textual. Vamos, lo hemos practicado en clase y en el libro lo que haces es, digamos, el lado contrario, o sea, ver cuáles serían las herramientas para hacerse esa pregunta, ¿no? Claro, desde el texto, porque eso es un poco mi gusto. Tú sabes que dentro de la interpretación literaria existen todas las corrientes formalistas, las estructuralistas y las postestructuralistas, ¿no? Hay otras personas de otras de estas corrientes, yo estaría en la del medio. Alguien más postestructuralista lo situaría fuera. De hecho, hay un momento yo también que ahí procuro ser humilde y también tolerar otro tipo de concepto de literatura que es distinto al mío, ¿no? Pues ya hay un momento en el que digo que literatura es aquello que la sociedad dice que es literatura y que las editoriales dicen que es literatura. Claro, ahí el texto no pinta nada. Yo sí creo en el texto literario y en la especificidad de la literatura, pero, y por eso hago esa otra parte, pero hay que reconocer también que hay otros textos que a lo mejor para uno no son literarios, pero si se reconocen por el circuito del libro, por las editoriales, por el propio público como textos literarios, pues ¿quién soy yo para decir que no? No, y el libro además es una especie de puente, ¿no? Porque yo ya desde una perspectiva de estudiante de la carrera, pues sí que veo que a veces estamos como en oposición, ¿no? El mundo de la academia, por decirlo, o sea, como estudiante tú sientes que hay una oposición entre el mundo en el que estás y el mundo al que aspiras a entrar, que es el de la edición, ¿no? Porque cuando terminas tus estudios, pues quieres evidentemente trabajar en algo medianamente parecido. Y está muy bien el libro porque pues muestra que no tiene por qué haber ningún tipo de oposición, ¿no? Sino que si se hacen las cosas con cierto rigor, se puede llegar a tener un puente. En ese sentido, tu libro es todo un puente. Sobre esa primera parte que mencionas y que es la más divulgativa, yo creo también, sí, haces una especie de historia del mundo de la edición, que yo creo que eso le puede interesar a cualquiera. Además, parece que ahora con el libro de Irene Vallejo se puso un poco, por decirlo de alguna manera, de moda y hay una especie de revival, ¿no? Del libro como objeto que antes no le importaba a nadie un carajo, y claro, tú digamos, mayor rigor, pero haces también una historia muy breve, pero fundamental de la edición. ¿Cuáles serían los momentos esenciales de esa historia? Bueno, los momentos esenciales, o sea, esta pregunta es realmente difícil porque diga lo que diga o me voy a dejar cosas fuera muy relevantes o voy a decir obviedades. Así que, bueno, lo voy a intentar. Y voy a empezar por una obviedad, ¿no? Que son los avances tecnológicos. O sea, esto ha supuesto siempre una revolución en el mundo editorial, pues desde Gutenberg
hasta finales del siglo XX, cuando se empezaron a producir todos los programas informáticos para componer el libro, ¿no? De maquetación, que antes no se hacía así, para la imposición, hacer la imposición en las imprentas, que ahora se hace con un programa informático y antes era todo muy manual. Bueno, pues esos son hitos tecnológicos que afectan a los momentos de la edición, pasando por las rotativas, por Internet, el circuito del libro electrónico, en fin, hay miles. Y luego están también los hitos sociales, ¿no? Y eso ya se tiene que estudiar pues, de una forma más particular. Pues si en un país en el que de repente empieza a haber libertad de expresión, se sale, ¿no? Y empieza a haber libertad de expresión, eso afecta al ecosistema editorial de ese país y se consolida gracias al ecosistema editorial de ese país, ¿no? Entonces, digamos que estos dos aspectos son los que condicionan, desde mi punto de vista, los hitos más importantes de la edición. Luego hay una característica, ¿no? Un poco generacional o histórica, se podría decir también, y es que tú eres una autora en un tiempo donde los autores están casi que obligados a ser editores de sus propios textos. Es decir, que en otros tiempos prácticamente los autores no tenían ni idea de editar un texto ni de qué consistía. Y hoy en día cualquier texto que mandes, sea para publicar en un periódico o para colaborar en una revista o para ya sea mandar un manuscrito de un libro a una editorial, tienes que haberlo editado tú previamente, lo cual abre unas nuevas dimensiones, ¿no? Yo creo que más allá de tu interés personal que está ahí, también hay un momento histórico en el que eso se tiene que dar. Es decir, que el que crea que con escribir basta, no se está enterando de que hoy en día conlleva muchas más cosas. Entonces, bueno, para aclarar un poco esa posible ignorancia o cierto oscurantismo, ¿no? Que parece casi un acto mágico, ¿no? El autor manda el libro y meses después tú vas y lo compras en una librería, ¿no? ¿Qué pasa entre medias, no? Se podría preguntar un poco el que no tenga mucha idea. ¿Cuáles serían esos puntos también esenciales? De nuevo la pregunta capciosa, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos esenciales desde que un señor manda un texto hasta que la editorial, pasando por los distintos filtros de los que tú hablas, ¿no? De las catas de libros, etcétera, acaba publicándose? Claro, o sea, lo que tú dices es muy cierto. Mucha gente piensa, y también muchos autores, yo escribo un texto, lo envío a un editor y se publica, me lo publican, ¿no? Y claro, no, el proceso editorial y el itinerario del libro es mucho más amplio, ¿no? Que todo esto. Pues, por supuesto, está el autor y está el editor, ¿no? Eso sí que está ahí, la editorial, vamos a llamarlo así, porque dentro de la editorial, ahora lo diré, hay varios perfiles y entre medias, pues, por ejemplo, muchas veces operan las agencias literarias o los agentes, ¿no? En la propia editorial hay varios perfiles. Pues cuando la obra se publica en otra lengua, hay un traductor. A veces está el lector, que es quien se encarga de hacer la criba de originales que recibe para que unos cuantos lleguen al editor, ¿no? En función del estilo de la editorial, de la línea editorial que tiene. Está, por supuesto, el diseñador, el maquetador, el corrector y, por supuesto, el editor que orquesta todo este proceso, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando el libro ya está maquetado, evidentemente se envía a imprenta. Y después de imprenta, hay imprentas que tienen encuadernadora incorporada, otras que no. O sea, que hay también encuadernadoras. Están los impresores, los encuadernadores, y aquí ya estaría hecho el libro físico, ¿no? Toda la tirada de ejemplares que se hace, ¿qué se hace con ellos? Pues se guardan en una distribuidora que se encarga, como su nombre indica, de distribuirlo a las librerías, y las librerías forman un punto importante también de todo este proceso, porque a ellas llega el lector, que es quien cierra, quien culmina toda la cadena del libro. Estrictamente la edición terminaría con el ejemplar físico hecho, es decir, en la encuadernadora, pero el editor hace seguimiento de todo, de los libros vendidos, por lo que le compete, claro. Entonces, el lector es el fin de esta cadena, del itinerario del libro, ¿no? Y bueno, a mí una cosa que me ha gustado mucho del libro es que sin querer ser provocadora por vocación, tampoco, digamos, eres políticamente correcta o quieres tender puentes donde no se puede y dices claramente lo que es literatura y lo que es negocio, ¿no? O lo que es, por decirlo mejor, lo que es un texto literario y lo que es un producto de consumo, ¿no? Lo que es mero ocio y aquello que sí que tiene
una entidad artística? ¿Cuál sería un poco el resumen de ese criterio para diferenciar lo que es meramente un producto, ¿no? Bueno, ya hemos dicho antes un poco que eso, que el análisis textual, digamos, si se utilizan ciertos recursos literarios o no, nos puede ya ir dando algunas claves. Pero ¿cuáles serían ese indicativo para el lector cuando vaya a una librería que no se deje engatusar, o bueno, que se deje engatusar si quiere, pero sabiendo bien lo que es cada cosa? Esto en el fondo es muy complicado, Guille, no es tan fácil. Es verdad que sí que llamo a algunas cosas por su nombre, pero también habrás visto que he procurado matizar, pues, no establecer dos categorías como si fuesen algo completamente separado, compartimentos estancos. No quiero decir o un libro es comercial o es literario, porque no tiene por qué ser así. Es decir, hay libros que han sido comerciales y que son muy buenos, son de calidad, y siempre pongo el ejemplo del Nombre de la Rosa, ¿no?, de Humberto Eco. Es un libro que ha sido muy comercial, se ha hecho hasta película de él, en fin, se han vendido muchísimos ejemplares y es comercial y es muy bueno. Yo prefiero decir, si te das cuenta, diferenciar un buen texto de un mal texto, de un texto que no está bien escrito. ¿Por qué? Por lo que te he dicho antes, porque en realidad todos son literarios en ese sentido amplio, por lo que te he dicho, por lo que te comentaba antes, ¿no? ¿Qué es literario? Pues lo que la sociedad y las editoriales y el público, los lectores, asumen como literario. Entonces, no se puede desliteraturizar a determinados libros por muy mal escritos que estén, porque hay algunos que no están bien escritos. Por eso sí que prefiero diferenciar bien escrito de no escrito por un lado, y luego, claro, todo libro también, parece que me voy, pero ahora vuelvo, todo libro también es un producto para cualquier editor, o sea amante de la literatura, sea un mero negociador. Todo libro es un producto porque las editoriales sobreviven gracias a los libros y no pueden dejar de contemplar que el libro es un producto. Ahora bien, hay otro tipo de editores que, aparte de verlo como algo meramente comercial, aprecian otra serie de valores, pues la calidad del texto, si aporta algo culturalmente a una sociedad, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Y por eso te decía que no hay que separar tampoco producto de artístico. Lo que sí hay que separar es que hay algunos editores a los que no les importa si hay algo artístico o no en un producto meramente comercial, y otros a los que sí, ¿no? Eso por un lado. Y luego, para dar respuesta a lo tuyo, solamente, claro, me preguntas casi el kit de la literatura, ¿no? Definir qué es la literatura. Yo podría dar mi definición, pero en ningún momento es la definición. Y me voy a quedar corta, Guille. Voy a ser poco incendiaria. Creo que la formación en los lectores, la formación literaria, esté arreglada o no. Y creo también que el bagaje lector, ¿no?, leer mucho, ayuda a percibir si un texto es bueno o no. O sea, aquí me quedo. Bueno, pero entonces yo tengo que repreguntar que cuál sería tu definición de la literatura. A ver, para mí, un buen texto literario es aquel que está bien escrito. Bueno, es que hay muchas casuísticas. Esto es muy genérico y también voy a volver a pecar de decir algo impreciso, ¿vale? Entonces, partiendo de esta premisa de que no voy a decir una definición perfecta, es un texto que está bien escrito, y que en él se producen desvíos de la lengua o transgresiones de la lengua, pero de manera justificada. Es decir, a mí no me vale que un autor, porque escriba, todo vale. No, todo vale no, porque has hecho esto, porque has transgredido esta norma o porque te has desviado de ella. Debe de tener un sentido. Pues sería un requisito más que una definición, esto que te digo, de un texto literario para mí. Y ahí me quedo también, me vuelvo a quedar corta. No, a ver, es que yo lo entiendo porque en el libro, o sea, la verdad que aparte de que la precisión, o sea, está bien que en un libro donde se habla de estilo esté bien escrito, obviamente, y este es un ejemplo de ello, pero más allá de la precisión estilística que está, es decir, que pones en práctica lo que tú misma recomiendas,
también hay una precisión teórica, es decir, que es un libro que condensa muy bien una enorme cantidad de información. Entonces, bueno, yo entiendo que algunas preguntas son difíciles de responder en pocas palabras porque para eso lo has escrito, pero tampoco nos vamos a poner a leer el libro, así que el que esté interesado que lo lea. Pero bueno, sí que te tengo que preguntar, al hilo de lo que estábamos comentando, por una diferenciación que haces en uno de los puntos que más me ha gustado del libro, que es cuando hablas de Mario Mugnick, de Inaudi, incluso de Carlos Barral, ¿no? Aparece por ahí también como editores independientes, ¿no? Que son nombres que quizás no suenen mucho al, digamos, al lector común y que sin embargo sí que han hecho mucho por la literatura y seguro que buena parte de lo que han hecho les ha llegado de alguna manera, ¿no? O sea, por un libro que hemos leído, yo por ejemplo lo de Mutnik lo miré y vi que había una enorme cantidad de libros que yo tengo de esa editorial ya de los años 90 y demás, ¿no? Pero en principio era alguien que no tenía en mente, ¿no? Y lo diferencias de editores empresarios, que yo creo que tiene un poco que ver con lo que estabas comentando ahora. Justamente, o sea, es lo que te decía, que todo editor siempre suele mirar la parte comercial del libro porque vive la editorial de eso y él vive de eso. Entonces, decir otra cosa sería una tontería. Pero algunos sí que hacen apuestas más arriesgadas por libros en los que creen, ¿no? Porque tienen para ellos un valor literario, porque pues en Einaudi, ¿no? Todos los libros de componente social en Italia, pues que van a aportar un valor cultural en un momento determinado de apertura, de libertad de expresión que no tenían en ese momento, pues son editores para mí. A lo mejor no independiente, sino simplemente la palabra editor yo creo que ya connota esto, ¿no? Que tiene ese gusto también por lo literario, que promueve un tipo de literatura, un tipo de cultura, un tipo de ideología, en fin. Y luego están los editores empresarios, que son aquellos a los que no les importa si tienen valor o no literario los textos que publican, lo único que les importa es que tengan unas cifras ya tanteadas que sean productivos, ¿no? Tal cual, es lo más puramente comercial. Eso no quita que un tipo de editor de este tipo, ¿no? Un editor empresarial, no quita que publique a lo mejor algún buen texto. O sea, no, lo que te decía antes, tampoco hay que separar unos de otros, ¿no? Pero básicamente sí, existen para mí estos dos perfiles de editores que son muy distintos y toman decisiones muy distintas en función de criterios completamente no opuestos, pero bastante diferenciados. Y precisamente por lo que estábamos hablando antes, ¿no? De esos autores que hoy en día tienen que editarse sus propios textos, bueno, ya hay literalmente autopublicación y hemos vivido éxitos que más allá de que sean literarios o no, está claro que han conseguido salir adelante, ¿no? Un caso conocido de todos son Las 50 sombras de Grey de E.L. James, que por ejemplo pues es un libro, si no me equivoco, autopublicado entre tantísimos otros. Entonces, bueno, esto ha supuesto un cambio bastante grande dentro del mundo editorial. ¿Hasta qué punto esto puede llegar a trastocar el tipo de edición tradicional, ¿no? Estos autores que se deciden autopublicar en Amazon y que consiguen barrer todo ese proceso editorial que antes has explicado de un plumazo. Bueno, para precisar un poco más, la autopublicación en realidad lleva existiendo muchísimo tiempo, o sea, desde la época de los libreros editores. Hay autores como Goethe o Virginia Woolf que se han autopublicado, ¿no? Obras. Claro, también se han autopublicado en esa época autores que a día de hoy son desconocidos. Lo digo porque se utiliza como reclamo los casos exitosos para abanderar este modelo de edición y se obvian el altísimo porcentaje de personas que aún autopublicándose, pues a día de hoy no son conocidas, ¿no? Esto por poner un poco el punto. Lo que sí ha ocurrido ahora es que es verdad que con el itinerario electrónico del libro, con el libro digital, ¿no? Y todas las plataformas que han ido saliendo en la actualidad, es cierto que la autopublicación se ha difundido más, se ha divulgado más, ¿no? Pero ya existía hace mucho. Y ahora se tiene la sensación, porque es así, que cualquiera que quiera publicar un libro, pues puede publicarlo. Por un lado, la autoedición y la autopublicación, que para mí son dos cosas distintas. Autopublicarse, tú puedes autopublicarte porque financias
la edición del libro y lo delegas en una empresa de autopublicación, o te autoeditas, que esto sí que aquí entran ya las plataformas como Amazon. Autoeditarte ya es, lo haces para autopublicarte, pero tú asumes todo el proceso editorial, ¿no? Por decirlo así, con la ayuda de las aplicaciones de la plataforma que ya te van dando plantillas para poder hacerlo. Esto influye de muchas maneras, claro. La difusión de este modelo, por un lado, influye en el ecosistema editorial. ¿Por qué? Pues porque se generan nuevos modelos de negocio, incluso en los grandes grupos. Penguin, por ejemplo, tiene el sello Caligrama, que es un sello de autopublicación. Esto antes no existía y lo ha llevado a cabo pues, porque está en auge. Luego están los efectos, para mí ya más secundarios, porque esto no es ni bueno ni malo, que cambie el modelo de negocio de las editoriales. Esto es una realidad porque la vida cambia y la gente cambia y las empresas y las editoriales y todo cambia, ¿no? Lo que sí que me parece que quizá no es positivo, por un lado, y que no se ve en la autopublicación, es que al hacerlo en una plataforma, tú entras con un montón de títulos de gente que es como tú, no llegas nunca a librerías y pierdes toda la visibilidad de ese itinerario del libro, ¿no? Porque imagínate que escribes un libro en febrero y en junio está en el puesto número 1000 o 2000. ¿Qué lector de los que compran libros en Amazon se va a ir hasta el número 2000 para encontrar tu libro, ¿no? Con las editoriales regladas, por decirlo así, y con todo el itinerario del libro más tradicional, sí que se gana visibilidad en las librerías y demás, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, las consecuencias, claro, malas tanto para la edición como para el texto, o sea, para el libro como para el texto, por muy bueno que sea el autor. Tiene que asumir las tareas de diseñador, de maquetador, de corrector y de editor. O sea, todo eso a la vez. Por muy bueno que seas, jamás vas a poder cubrir a 4 profesionales en esos ámbitos, ¿no? Entonces, al final, siempre vas a encontrar fallos de edición y fallos de escritura en este tipo de obras. Entonces, una editorial garantiza, cuidado, siempre hay errores, es inevitable, pero garantiza que haya el menor número posible. Y bueno, tú al final, en definitiva, eres, ante todo, yo creo que profesora de teoría de la literatura, ¿no? Y siempre que haces una aproximación a la literatura, es, yo creo que desde donde partes, ¿no? Al final, desde esa base, luego pues puedes entrar en el mundo de la edición o en otro tipo de mundos, pero siempre llevas ese conocimiento. Entonces, bueno, no puedo evitar preguntarte por 2 términos que primero te he escuchado en clase y segundo, salen unas cuantas veces en las páginas del libro. Uno es intertextualidad y otro es paratexto. Entonces, bueno, un poco por que nos los expliques, que yo creo que es interesante también divulgarlos, ¿no? Lo que es la teoría de la literatura, que si no parece que, bueno, que es una especie de saber gnóstico y sin embargo, pues también es una cosa interesante y no tiene por qué ser solo cuestión de especialistas. Bueno, pues a ver, nada, lo voy a definir también de forma muy sencilla, con todos los riesgos que esto conlleva, ¿no? Porque lo han tratado miles de autores, desde Julia Kristeva, Bakhtin, Gérard Genette, al que adoro y en el que me voy a fundamentar a la hora de explicarlo de esa manera tan sencilla, ¿no? Aún así, quien quiera profundizar en ello puede ir a Palimpsestos de Gérard Genette y puede ir a Umbrales, también del mismo autor, que son obras en las que se desarrolla mucho más todo esto, ¿no? La intertextualidad, digamos que es la presencia de algunos textos en otro texto, ¿no? En el texto que estamos leyendo, así de sencillo. Y algunos de los tipos de intertextualidad más frecuentes que encontramos pues, son las citas, ¿no? Las alusiones, y también el nefasto plagio. El plagio es otro tipo de intertextualidad detestada por todo el mundo y más en humanidades, ¿no? Y bueno, imagino que esto me lo comentas por lo que tú decías, porque en el libro
digo que la intertextualidad es algo fundamental para construir lo que llamamos sistema literario, es decir, todas las relaciones que trazamos, por ejemplo, entre géneros de diferentes épocas, los rasgos que vemos de una obra en otra, que conforman nuestra noción de sistema literario, en realidad se basa en la intertextualidad, y la intertextualidad solo es posible si se han editado esas obras, ¿no? Por eso la intertextualidad me sirve para decir, oye, que es que la intertextualidad en el fondo existe gracias a que se han editado y publicado esas obras, ¿no? Y otros autores han podido acceder a ellas y han podido escribir basándose en ellas, bien para seguirlas, bien para rechazarlas, pero suele haber muchos diálogos de unas obras con otras, ¿no? Y luego la paratextualidad, ¿no? Antes he citado Umbrales de Gerard Genet y pues como este nombre indica, es muy sencillo. Los paratextos son los umbrales, los textos que hacen de umbral al texto principal. Estos umbrales pueden ser desde un índice a la cubierta, a notas al pie, prólogos, epílogos, en fin, hay muchísimos paratextos. Y hay una parte en la que hablo justamente también de la paratextualidad que me interesa mucho porque los editores durante toda la historia del libro han utilizado los paratextos para intervenir en las obras, muchas veces pues, en las notas al pie, otras veces en los prólogos, ¿no? Y me parecía muy interesante también analizar cómo los textos literarios se han ido apropiando de esas convenciones editoriales y cómo se han incorporado como parte de los mundos ficcionales, ¿no? Por eso tengo un apartado que es el de los espacios literarios de la edición, cómo se ha incorporado todo ese proceso editorial y se ha asimilado en los textos ficcionales. Bueno, y luego otra cosa que tus alumnos sabemos bien y que también está en el libro es una inquietud estilística, ¿no? Una constante fijación sobre, bueno, esto de verdad es la mejor expresión o lo puedes expresar de una manera más precisa. A mí me ha asombrado, ya más allá de la erudición, que es notable del libro, la escritura, ¿no? Porque cualquiera que se siente a emborronar un folio en blanco sabe lo difícil que es querer trasladar exactamente lo que tienes en la cabeza a una página en blanco, y el libro es página tras página la sensación de que lo consigues, es decir, que exactamente parece un cristal pulido, no se puede casi expresar mejor. Entonces, bueno, tú hablas de esas consideraciones estilísticas, tanto en la traducción como en la escritura. ¿Cuáles serían un poco, de una forma más informal, tu decálogo, tus recomendaciones estilísticas? Un poco ya digo, lo esencial, ¿no? De tus recomendaciones a alguien que quiera escribir, ¿no? Para que tenga en cuenta el estilo. Esto también es muy, muy, muy difícil, Guille, decirlo así de forma resumida, porque has visto que además es el apartado al que casi más espacio le dedico en el libro, porque requiere mucho desarrollo y mucha reflexión en torno a ello. Como es un tema muy complejo, voy a responder de una forma muy genérica y también muy genérica para los perfiles que me has dado. Es decir, no es lo mismo el trabajo de un traductor que el de un corrector, que el de un escritor. Es verdad que tienen puntos en común y me voy a quedar también escasa en lo que te voy a decir. Pero bueno, creo que para los tres sí que debe de ser imprescindible tener un dominio de la lengua. Un dominio normativo, o sea, no estoy diciendo que sepan escribir, no, que sepan, que tengan un conocimiento de la lengua con su norma, con su gramática, con su ortografía. Esto parece una tontería, pero es fundamental. Comprender el uso de ese lenguaje, ¿no? En diferentes tipos de discursos, en diferentes situaciones comunicativas. Es también fundamental comprender que el lenguaje no se usa igual en un discurso que en otro, en una situación que en otra. Pero para eso tienes que tener bien fundamentados el buen estilo de la lengua, ¿no? Por decirlo así, para ver cómo se va desviando en cada tipo de discurso, en cada tipo de situación comunicativa. Y claro, a esto luego se le añade la dificultad de que teniendo esta base deben de ser capaces de identificar cuando hay una transgresión de todo eso en el texto literario
porque es parte del estilo del autor y tiene una intención dentro del texto, ¿no? Entonces, en realidad todo dependería del texto, pero sí que daría estos consejos. Bueno, luego además el libro hay que decir que también está lleno de ejemplos literarios, ¿no? Es decir, por ejemplo, me ha sorprendido Brújula de Matías Senar, ¿no? Es decir, obras muy recientes también aparecen, aparte de libros clásicos. Tú en clase siempre explicas un poco los autores que más te gustan, ¿no? Que son autores donde se puede intersectar la posmodernidad y la fantasía, como por ejemplo Borges, ¿no? Autores como Cortázar, el Orlando de Virginia Woolf, por ejemplo, es un libro que te encanta, John Barth, Cartaresco, en fin, todo aquello que nos has descubierto a tus alumnos, ¿no? Por ejemplo, yo a John Barth, que le he reseñado aquí en el canal, lo conocí gracias a ti, no tenía ni idea de quién era John Barth, es un libro divertidísimo. ¿Cuáles serían un poco, ya entrando más en tu labor de autora, que has ganado, ya decíamos, ese premio Malas Artes con una novela Nolt, que es la primera que escribiste, es decir, luego has escrito otras, pero se va a publicar ahora, las otras todavía están inéditas, pero bueno, es un poco la que te pilla más lejana, entonces para no directamente por una Ay, obra Guille, que aunque has reescrito... ¿No, ¿no se me oye? ahora, Ah, ahora, ahora, ahora. por, por una obra que has reescrito, ¿no? Pero que en principio era la más lejana en general, por ir a tu obra en general. ¿Cuáles son los autores que más te han influido? Es decir, más allá de que te gusten más o menos, ¿cuál de todos ellos luego tú dices, bueno, no sé cómo salir de esta escena, voy a coger un libro de tal autor para inspirarme o para buscar un poco soluciones narrativas? ¿O cuál sería, por si alguien que tiene esas afinidades también nos esté viendo, le interesa? Pues en realidad, claro, autores, tengo mis autores, tú lo has dicho, ¿no? El Orlando de Virginia Woolf, a mí me secuestró durante 2 años y me tiré regalando Orlandos a todo el mundo por una cosa que se dice en el libro. En fin, hay libros que te llegan mucho, pero estilísticamente yo tengo una opinión, ¿no? Siempre se habla del estilo de un autor. Y yo no creo que haya, a lo mejor, o sí, se puede dar, pero no tiene por qué darse siempre el mismo estilo en el mismo autor, porque para mí el estilo debe de ser una cosa versátil que se adapte al tema y al contexto y a la situación comunicativa que se expresa en la obra, ¿no? Entonces, el estilo no tiene por qué ser siempre, no debería por qué ser siempre el mismo, ¿no? Esto te lo digo porque dependiendo de la obra, me voy a unos o me voy a otros. Cuando no sé salir de una cosa, me voy a unos, cuando no. O sea, todos. En realidad, cuantos más tengas de referencia, cuantos más hayas analizado, cuantos más recursos conozcas de cada vez más autores, muchísimo mejor para poder justamente adaptar el estilo a la obra. Ya sé que esto que estoy diciendo va en contra de la historia de la literatura, de todo, de que llevamos estudiando toda la vida, pero es un concepto que tengo del estilo literario, que no debe suscribirse al autor, sino a la obra. Y eso a lo mejor también nos puede hacer un poco entender cómo concilias todas esas facetas que tienes, ¿no? La académica, la editorial y luego la creativa. ¿De qué forma ese amplio conocimiento que tienes académico, ese amplio conocimiento también que tienes del mundo editorial y que no tienen ni mucho menos ni todos los autores, ni todas las personas que trabajan en editoriales, ni menos los profesores universitarios, ¿no? Normalmente saben de lo suyo y ya está. ¿Cómo influyen en esa tercera labor, ¿no? Creativa de escritora de ficción? Bueno, la parte académica, ¿no? Como es teoría de la literatura, a mí me gusta especialmente la narratología, bueno, también las teorías de la ficción y otras cosas, pero la narratología, por ejemplo, te permite desbrozar qué recursos utilizan autores estupendos y poder descubrir cómo es ese engranaje textual y poder aplicarlo, ¿no? O intentarlo al menos, y ver que sudas tinta y también apreciar lo difícil que es. Eso por un lado. Y luego el conocimiento editorial, quizá para gestionar bien mis expectativas con el libro. ¿Por qué digo esto? Pues porque, o sea, normalmente cuando alguien publica un libro quiere que su editor esté todo el rato detrás de él, un montón de tiempo ayudándole a hacer miles de cosas, claro.
mucha gente no sabe que un editor de una editorial que no es enorme, que a lo mejor publica 50 libros al año y tiene un solo editor, sí, con un equipo, pero muy chiquitito. Claro, si echas cuentas, 50 libros al año son 4 libros al mes y uno por semana. Si echas cuentas, ¿cuánto tiempo le va a poder dedicar bien a tu libro? Pues muy poco, ¿no? Entonces a mí el conocimiento de cómo funciona todo esto me sirve para no esperar demasiado ni de mis editores ni de la editorial y agradecerles pues todo el tiempo que me puedan dedicar, sea cual sea. Entonces, más o menos lo uno me aporta de esa manera, proporcionándome el descubrimiento de técnicas, ¿no?, de escritura, y lo otro a gestionar las expectativas como autora. Bueno, pues llega al final de la entrevista, Eva. A quien quiera disfrutar de clases de Bariza Trinidad, hay un máster de creación literaria de la Universidad Complutense en verano, si no recuerdo mal. No es un máster, es un Ah, curso de la Escuela Complutense de verano. es un curso que, bueno, ya habéis visto que es excelente porque, ya digo, yo primero he ido a sus clases y puedo asegurarlo de primera mano, pero yo creo que ha quedado claro aquí también todo el conocimiento que tienes. Y a quien quiera también aproximarse a, digamos, al mundo de la literatura y de la edición con garantías de precisión y de amplio conocimiento y de alguien que, digamos, lleva años empapándose y que hace un resumen aportando su visión, pero también dando un amplio mapa general para que luego se pueda profundizar en distintas direcciones, pues queda recomendado este libro, Literatura y Edición, en Guillermo Escolar Editores. Muchas gracias por venir al programa, Eva. Muchas Muchas gracias a gracias. ti, Guille. Gracias. Y muchas gracias también a los espectadores por haber llegado hasta aquí. Volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.